Parlamentario Podemos Asturias. Bueno, buenas tardes y tenía aquí apuntado punto número 1, saludo y agradecimiento, pero creo que voy a reiterar encarecidamente el agradecimiento, no solo por la cordialidad, sino sobre todo por la claridad, por lo que comentaba la compañera, sobre todo para los noveles, tanto en el contenido de la memoria como en la exposición. Entonces, el agradecimiento a usted y, por supuesto, a todo el equipo, a todas las personas que trabajan con rigor por la justicia, por la garantía de derechos y, por lo tanto, por nuestro sistema democrático. Tomamos nota de todas las consideraciones que ha hecho y, nos dedicaremos a estudiar en profundidad el diario de sesiones para recoger todo lo que no nos ha dado tiempo a apuntar, pero para, en el radio de acción que tenemos, intentar tomar todas las medidas oportunas para contribuir a la mejora del área en la que usted trabaja, en la que desarrolla sus funciones. Respecto, en el inicio del curso judicial, usted dijo que, literalmente, las carencias que año tras año se mantienen en cuanto a medios materiales y personales estaban limitando seriamente no solo la capacidad organizativa de la Fiscalía, sino también la tramitación del número de diligencias de investigación, que además ha ido en aumento. Tanto en intervenciones anteriores como en esta última memoria hace referencia a la necesidad de mejora de todo tipo de medios, de sedes, de mobiliario, de medios tecnológicos. Ha hecho referencia a la implantación de la oficina sin papel, a un sistema de cifrado de datos, a la necesidad de sistemas informáticos de seguridad en aras de mejorar la calidad del servicio, sobre todo al usuario, la necesidad de aplicar un sistema de transferibilidad entre Fortuny y Minerva, sustituciones de funcionarios. Somos conscientes de los graves problemas de plantilla en el área de justicia. La creación del gestor de personal y de jefe de medios informáticos es algo que ya había apuntado con anterioridad y que ha vuelto a reiterar, por lo tanto tomamos buena nota de ello como una necesidad básica para garantizar, sobre todo, el derecho, que es al final a lo que está orientado este servicio. Y ha hecho referencia a otras cuestiones que más adelante le voy a hacer alguna pregunta porque me ha resultado sobre todo curioso, repito, sobre todo la claridad con la que se ha referido a ello, ¿no? Entonces, respecto a todas estas cuestiones que menciona, o por ejemplo, respecto a las sedes que menciona en Oviedo, el fiscal de guardia no dispone de despacho en las dependencias del juzgado de guardia, ni en el juzgado de violencia sobre la mujer, lo que provoca evidentemente una disfunción muy grande en la prestación del servicio, o en el caso del Langreo, que los servicios públicos estén ubicados en la sede de la Fiscalía, que es un poco, perdón por el chascarrillo, pero de juzgado de guardia, literal, porque es pues que cualquier persona puede acceder a la propia Fiscalía, que se utilicen las dependencias de la propia Fiscalía como sala de espera de las víctimas de violencia de género y de los propios letrados. Realmente, el problema de las sedes es algo que hemos escuchado desde que comenzó la legislatura por parte de otros grupos parlamentarios que hemos intentado ponernos al día, pero desde luego el estado es sorprendente, por no decir dramático. Lo de las impresoras sin color me parece, no sé cómo calificarlo porque roza el absurdo. O sea, no contar con impresoras o con escáneres, o sea, es algo que no entra a día de hoy en la cabeza de nadie. Entonces, la pregunta que queríamos hacerle en primer lugar es, de todas estas cuestiones que necesitan de mejora, si tuviera que hacer una relación de cuestiones urgentes, inmediatas, usted como persona conocedora en profundidad de la cuestión, ¿qué 3 o 4 cuestiones pediría que los grupos parlamentarios abordáramos con mayor agilidad, sobre todo de cara a los presupuestos del año que viene que están al caer? Bien, muchas gracias y sobre todo porque toda ayuda por mi parte es bienvenida y será poca. En cuanto a lo de las diligencias de investigación, efectivamente hay muchísimas, cada vez hay más. La fiscal general del Estado yo creo que dio en el quid de la cuestión de por qué algo tendremos que preguntarnos por qué cada año, por qué empezamos tímidamente. Yo llevo aquí 2 años completos, pero sí que antes tuve responsabilidades de jefatura en otra comunidad autónoma y vi lo que iban aumentando. El primer año eran poquitas, cada vez eran más, cada vez más, cada vez más. La pregunta que uno se hace cuando algo empieza y va a más es porque tiene éxito.
porque si no el ciudadano no es tonto y lo abandonaría. ¿Por qué tiene éxito? Pues a lo mejor lo que tenía, y no es porque ahora quiera yo hacer aquí decir que buenos somos, que estupendos somos, que bien funcionamos, pero lo que sí es cierto es que se recibe al ciudadano, pero además le recibe no un funcionario, sino que recibe el fiscal, y concretamente el fiscal que va a llevar su asunto. Y concretamente el fiscal que va a llevar su asunto no va a ser el que le corresponda por número, determinación, por territorialidad, sino porque es el especialista de esa materia. Yo cuando llegué aquí hice con los medios con los que tenía en el ordenador, pues carpetitas de estas, lo vulgar, lo corrientito, abrí unas carpetas y separé las diligencias dije, vamos a poner así, por lo menos lo poco que se podía hacer, en red, que estemos todos en las diligencias, y vamos a distinguirlas, vamos a separarlas por las materias de las especialidades, de manera que las materias donde hay especialistas las lleva ese especialista. Y luego tenemos otras que entran en otros, que son las un poco más generales, que esas sí que se reparten entre todos los demás. Pero es decir, cuando una persona pone una denuncia en materia laboral, la va a llevar el especialista de siniestralidad laboral. El especialista de siniestralidad laboral, aparte de dedicarse a eso, con lo cual adquiere unos conocimientos muy amplios simplemente por trabajar en eso, también la Fiscalía General del Estado se ha molestado muchísimo, ha invertido muchísimo dinero, se ha invertido mucho dinero en formación de estos especialistas, de que en materias que son muy complicadas y con las que te enfrentas a gente muy preparada, pues que podamos estar a la altura. Después de varios años, desde el 2007, que fue cuando el Estatuto estableció un poco el sistema de la especialización para superar el sistema territorial, digamos que está dando su fruto. Hoy saben mucho de la materia y tratan la materia. La Fiscalía, precisamente la actuación, esa dependencia jerárquica que, como digo yo, solo es una dependencia organizativa, es una dependencia interna nuestra que nos permite flexibilizar las cosas. En un momento determinado yo veo que en esta comunidad autónoma aumenta mucho un tipo de delitos que es a lo mejor muy específico, muy delicado, que requiere una formación especial, y puedo crear un grupo, una sección que se dedique exclusivamente a esa. Que la estudie, que profundice y que se dedique a eso. Recientemente lo he hecho. Y lo he hecho porque después de muchos años de parón, digamos, en el aumento de las plantillas, pues el año pasado hubo un aumento de plantilla, poquitos, 35, pero yo, argumenté, di mis argumentos y parece ser que convencieron, porque realmente una de esas plazas fue para aquí, para Oviedo. Con esa plaza que hice, dedicar un especialista a los temas contra la administración pública, porque son temas muy complejos, donde hay que tener conocimientos muy variados y que necesitan estar especialmente formados. Son muy sensibles y tienen que dedicarle tiempo a esa materia y no a otras que las pueden llevar otras personas. Los trámites son complicados, claro que son complicados. Cuantos más tengamos, más hay, porque pensemos una cosa, que en estas diligencias es una preinstrucción, pero hay que practicar diligencias. Es decir, hay que tomar declaraciones a veces a investigados, a testigos, hay que pedir documentación, hay que analizar la documentación. Y le puedo decir que en toda la Fiscalía hay un funcionario para eso, pues no puedo disponer de más. Uno solo. Uno solo. Bien, en cuanto al funcionario del gestor de la oficina, vamos a ver. En materia de justicia, concretamente en Asturias, que está transferida, la justicia está transferida, con lo cual se gestiona desde aquí los medios personales y materiales. Con respecto a los funcionarios de la Fiscalía, es una locura, por las dependencias, es decir, ¿de quién dependen? Orgánicamente dependen de unos, funcionalmente dependen de otros. De mí dependen para mandarles a hacer un trabajo, pero nada más. Es decir, pero hay una tramitación administrativa que en realidad le corresponde al Principado, pero que sin embargo la tenemos que gestionar desde allí. Es decir, yo tengo que gestionar las bajas, las altas, los días de permiso, pero simplemente gestionarlo, porque luego no está en mis manos concederlo o no concederlo. Es una locura. A mí me dicen, es que hay que el horario, que si cumplen el horario no cumplen. Claro que yo sé quién cumple o no cumple, pero ¿de qué más da? Que lo sepa, si yo no puedo hacer nada.
Eso es la Administración, pero la Administración no vaya a comprobar si realmente lo cumple o no lo cumple. Es un despropósito. Se pierde yo tengo muchísimo trabajo de tipo administrativo. Estamos hablando, ya digo, simplemente eso, tramitar altas, bajas, permisos, licencias, vacaciones, un día de asuntos propios y organizar para que no quede vacío todo. El primer año que llegué estaban ya otorgadas las vacaciones y me encontré durante un mes que no había nadie que llegara a las diligencias penales. Claro, hay que controlar. Cojo vacaciones, pues mire, yo a usted le voy a informar desfavorablemente porque alguien tiene que quedarse. Por otra parte, como tampoco depende de mí darlas, pues me puedo encontrar con que las den. Es decir, y todo eso se necesita un gestor de personal. La oficina es grande, pero además que no solo es lo nuestro, es que también son los fiscales que tienen sus permisos, que tienen sus bajas, que hay que tramitar las sustituciones. Yo creo que, vamos, que ya va siendo hora porque es mucha gente. Y sobre todo porque, bueno, para eso están formados los gestores de personal. Yo soy jurista, en realidad. En cuanto a la prelación, vamos a ver. Es un problema de dinero. Yo muchas veces no quiero ser injusta con el Principado. No hay dinero, y lo sé. Sé que no hay dinero, sé que no puedo pedir lo que no se puede pedir. Y lo dije desde el primer día, no voy a pedir lo impedible. No voy a pedir en estos momentos pues las instalaciones, no voy a pedir en estos momentos unos despachos más espacio, pues porque hay que hacer un edificio y no sé si lo hay o no lo hay, no lo sé. Voy a creerme que no lo hay, voy a creerlo, me lo creo. No lo hay. Bueno, no voy a decir eso. Yo creo que hay una cuestión que es más importante, que es establecer los principios. Quiero principios, quiero compromisos, quiero normas que regulen esto. No quiero que yo tenga que llamar a fulanito, oye, hombre, a ver si arreglamos esto. No, eso no lo quiero, porque eso no es así. No es que me moleste, y además no se me da mal, no se me caen los anillos por llamar. Y, bueno, no suelo mantener malas relaciones con la gente, porque si de mí depende, prefiero las cosas por las buenas que por las malas. Pero no es así. Las cosas no pueden funcionar entre usted y yo. Tienen que funcionar al margen. Tienen que funcionar entre la Fiscalía y su partido, no entre usted y yo en concreto. Porque mañana no está usted o no estoy yo. Y tienen que seguir funcionando. Me refiero a eso. Hay que establecer las normas, las pautas, y que al final se da la situación, se aplica la norma. Ya hablaremos luego de números, de dinero. Pero vamos a empezar por lo primero. Si no hay un principio, y son principios muy básicos, es decir, no cuestan dinero, no cuesta dinero establecer un organigrama de cómo debe de ser, no cuesta un dinero llegar a un acuerdo en el número de funcionarios que debe tener una fiscalía, no cuesta dinero el decidir cuándo se va a producir un aumento de la plantilla, tampoco cuesta dinero el establecer cuándo hay que oír a la fiscalía, que esa es otra. Es decir, dentro de la Administración de Justicia somos una parte fundamental, no se nos puede no oír. Si se va a hacer un edificio, no se puede hacer un edificio como el que, y perdón, no sé quién fue el arquitecto, a lo mejor es familiar de alguno, pero no se puede hacer un edificio como el de los juzgados. Porque no es lo mismo hacer un hospital que hacer un edificio de apartamentos que hacer un edificio judicial. Y nosotros sabemos cómo tiene que ser un edificio judicial. Pregúntenos, pero pregúntenos a todos. Pregúntenme de las necesidades. Pregúntenme cómo es el funcionamiento de una fiscalía y así sabremos cómo tiene que ser. El pasado no tiene arreglo, pero vamos a mirar hacia el futuro. Me refiero a esas cuestiones. Y eso no cuesta. Y eso es lo principal. Lo principal, vamos a poner las bases, vamos a poner los esquemas y luego ya rellenaremos los huecos. Pero primero vamos a ponerlas. La oficina, fundamental. Y, hombre, lo demás, lo último es ya vamos a ver, ¿cómo se dice esto? Hombre, que me atasqué. La oficina sin papel. Nos entra en vigor dentro de nada una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que a día de hoy no sé cómo aplicarla. ¿Cómo voy yo a decirle a un juez lo que tiene que las prórrogas o pedirle que declare complejo un asunto si no sé lo que hay en el juzgado? Ni material ni virtualmente puedo tener acceso a esas causas. Es que llegamos al absurdo, es decir, llegamos a una situación en la que yo no voy a poder cumplir con mi obligación. Y yo soy una persona muy trabajadora, muy perfeccionista y quiero hacerlo. Y quiero hacerlo bien. Pues claro, tengo que poder hacerlo. A ver, hemos tocado muchas cosas. Entonces, voy a ver si
Sí, cojo de varios apuntes que he tomado otra vez a raíz de las consideraciones. Ha hecho referencia a la creación de un grupo dedicado al estudio, digamos, más especializado de asuntos contra la administración pública. El año pasado la Fiscalía remitió a los juzgados como querellas o denuncias en casos de corrupción 173 de las 578 diligencias de investigación penal tramitadas. Entonces, estas cifras supusieron un aumento respecto a este año respecto al anterior de un 17% en los casos de prevaricación administrativa y de más de un 14%, 14,3% en los casos de malversación. Le quería preguntar qué valoración hace de estos incrementos, pero en parte ya ha respondido en varias ocasiones. Además, en otra ocasión utilizó una frase que a mí personalmente me llamó mucho la atención y era «se está levantando la liebre» respecto a los casos de corrupción. Entonces, es una cosa que nos parece curiosa. En 2012, usted señaló que, en este caso, las denuncias en la materia eran puntuales y ligadas casi siempre a temas urbanísticos y medioambientales, pero que en 2013 habían recibido una verdadera avalancha, y también utilizó esta palabra específicamente, verdadera avalancha de denuncias. En 2014, en base a los datos que hemos visto en la memoria, esta situación parece que se mantiene y las diligencias abiertas en casos de prevaricación han aumentado ahora en un 88%. Entonces, en este caso en concreto, es casi una valoración, ya sé que ha dicho que no es su función hacer valoraciones, ¿no? Pero le pregunto qué valoración, no desde el punto de vista personal, sino evidentemente desde el punto de vista profesional, como fiscal superior, qué valoración hace de este incremento, tanto desde el punto de vista de la Fiscalía como de la percepción social de las mismas. Vamos a ver, yo llegué aquí procedente de La Coruña el 29 de junio del 2013, sí, ¿no? Sí. Entonces, digamos que en el 2013 yo hago una presentación de una memoria correspondiente al año 2012 y no sé, no puedo hablar de esa memoria, pero no la hice yo. Entonces, yo simplemente la presenté en la apertura del año judicial y la presenté aquí en el Parlamento. Entonces conté los datos que les costaba a la Fiscalía. Y efectivamente, en aquel año las diligencias de investigación, ojo, no por corrupción, en general todas, que se habían abierto, creo que eran alrededor de 200 y pico. Es decir, no eran una cantidad tremenda. Yo hice la memoria ya del año 2013, que presenté el año pasado. Y en esa, pues es que fue eso, pasamos de 200 y pico a 500 y pico diligencias de investigación. Fue una barbaridad. En el año 2014, ahora presento la memoria del 2014. Bueno, pues la memoria del 2014 aún ha aumentado respecto a las del 2013, pero bueno, no fue el aumento tan vertiginoso que se produjo del 12 al 13. Fue una avalancha de asuntos. Y concretamente en el 2013 aumentaron muchísimo las denuncias por asuntos relacionados con... es un concepto un poco más amplio, los delitos contra la administración pública. Bueno, digamos que la corrupción casi toda entra en estas figuras delictivas. Otro dato que sí que lo puedo dar porque lo he constatado es que en la mayor parte de los casos no se estaban refiriendo a hechos puntuales cometidos en ese momento, sino que se estaban denunciando hechos anteriores. Eso también lo hice constar en la memoria del año pasado. Por eso decía levantar la liebre, porque no tengo la sensación de que me preguntaban muchas veces si consideran que la sociedad es más corrupta ahora, si hay más corrupción ahora. No es verdad. Simplemente ahora se denuncia. Pero se está refiriendo a hechos antiguos, se está levantando la liebre, se está sacando el polvo debajo de las alfombras. ¿El por qué? Yo tengo mi opinión a carácter personal, pero bueno, no es personal. El por qué en un momento determinado no se denunció, se miró para otro lado o ahí quedó. No sé, yo creo, vamos a ver, vuelvo a insistir, no se tuvo conocimiento de estos hechos. Las meras sospechas, a mí muchas veces me preguntan, ¿pero era de dominio público que esto estaba pasando? No, de dominio público no, era un cotilleo público. Pero el Ministerio Fiscal y la Justicia no se puede mover, como dice en Galicia, por un díxome, no puede ser. O sea, si usted lo sabe, venga y denuncie del modo que sea, pues mediante un escrito, mediante algo, y nosotros iniciamos. Pero porque se comente, se diga, ¡buf el otro! Eso no es una noticia, no es una forma de tener noticia del hecho delictivo para hablar.
se refieren a hechos pasados. Otra de las cosas que hacía constar el año pasado, sobre todo se produjo más en el 2013, que fue cuando el gran aluvión, que es muy frustrante para la sociedad. La sociedad muchas veces no entendía nuestra actuación. Y no la entendía porque ante hechos muy graves, delictivos, nosotros teníamos que archivar. Y teníamos que archivar por una razón muy sencilla, por prescripción. Porque son unos delitos que no llevan aparejados un plazo de... Ahora se aumentaron los plazos de prescripción, pero en la mayor parte de los casos, por la pena que llevan aparejada, no tienen un plazo de prescripción muy alto. Es muy duro decirle a un ciudadano que después de un tiempo se denuncia un hecho, pero estábamos recibiendo denuncias por hechos del año 2005, 2004, y todo eso está prescrito. Es así. Nos guste o no nos guste, está prescrito. Oyes, bueno, pero en estos casos no se debería aplicar la prescripción. No. La seguridad jurídica es importante, es decir, la prescripción es la prescripción y no podemos hacer excepciones porque cuando empecemos a hacer excepciones en la aplicación de la ley y sobre todo en la aplicación de la ley penal ya sabemos todos en qué acabaron históricamente las excepciones. Es para todos y es para todos. Y ese es el quid de la cuestión. Los motivos, pues bueno, yo creo que todos tenemos en mente el por qué en un momento determinado todo el mundo cayó, todo el mundo miró para otro lado y por qué de repente esas mismas personas en otro momento deciden dar la cara y denunciar estos hechos. Yo creo que respuestas a eso, pues bueno, entre otras cosas porque es un tema muy comentado y yo creo que es una cuestión sociológica más que de otro tipo el saber por qué en un momento se consienten las cosas y en otro momento histórico no. Yo creo que nunca se debieron consentir. Bueno, evidentemente no podemos más que compartir lo que comenta sobre la seguridad jurídica. En ese caso, nuestra opinión es que hay que respetar la norma y no hacer excepciones, pero que quizá hay normas que deberíamos cambiar, sobre todo en todo lo relacionado con los cargos públicos, pero evidentemente es otro tema que no entra, entiendo, en el marco de esta comparecencia y que creo que quizá compete más a la Cámara establecer los mecanismos legislativos para que luego se puedan aplicar a nivel judicial y controlar este tipo de actuaciones que, desde luego, como comentaba antes, no benefician absolutamente a nadie, ni a trabajadores de la justicia, ni a la clase política, si es que existe algo así como clase política, pero bueno, ni al conjunto de la ciudadanía. Hace referencia también a profesionales de la denuncia, ¿no? Que están floreciendo profesionales de la denuncia, personas o grupos que presentan meras interpretaciones subjetivas y valoraciones personales de noticias de prensa efectuadas, exigen reiteradamente ser atendidos personalmente por el fiscal, etcétera. Me gustaría preguntarle si han detectado algún tipo de estos profesionales de la denuncia, digamos, alguna persona en concreta, no me refiero al nombre, simplemente si se ha detectado algún colectivo o caso o de personas concretas que sistemáticamente presenten denuncias. Vamos a ver, más que personas que sistemáticamente es persona que sistemáticamente reitera su propia denuncia hasta la saciedad. Le dices que no y vuelve a insistir, y vuelve a insistir, y vuelve a insistir, y vuelve a insistir. Hay gente que no admite un no por respuesta. Oiga, ya se lo he dicho, le he hecho un informe de 75 folios, le he explicado todo, y vuelve. No, es que no me entendió bien. Mire, le entendí perfectamente. Entonces, una vez que se archiva el asunto, denuncian al fiscal instructor, el que instruyó su caso, lo denuncian, y me toca a mí. Entonces yo analizo, vuelvo a meterle 75 folios, a decirle, mire, el fiscal ha actuado correctamente, todo está bien. Entonces lo siguiente que hacen es denunciarnos al fiscal instructor y a mí en concreto ante la inspección. La inspección me requiere un informe, yo le mando el informe, la inspección le dice, mire usted que no tiene razón, que lo ha hecho muy bien. Y a los 4 días vuelven con la misma denuncia, pero oiga, mire que no es la misma, que le he variado 2 cosas y volvemos a empezar. A eso me refiero. Nombres, bueno, me lo sé de memoria los nombres. Tengo ahí todavía uno que ya va así el expediente. Bueno, creo que no es necesario, simplemente... El nombre, es que me lo sé hasta los nombres, porque me están volviendo locos. La María Elena me tiene loca. Bueno, cambiando un poco de tercio, ¿cuál fue el método seguido para el nombramiento de la persona responsable de prensa de su fiscalía y bajo qué criterios? Vamos a ver, la persona que estaba nombrada jefa de prensa de mi fiscalía ya estaba cuando yo llegué. Es una persona que en el momento que yo llegué, desgraciadamente, le habían hecho una pequeña faena.
Es decir, no le habían renovado el contrato. Sin embargo, fue una persona, yo no la conocía absolutamente de nada, pero una persona que llega aquí me ofreció todo su apoyo, estuvo colaborando incluso sin tener el contrato y, por lo tanto, sin cobrar. Me parece que es una persona que resuelve y que responde perfectamente a lo que yo entiendo que debe de ser su función. Y en estos momentos, ya digo, no la conocía de nada, pero si me preguntan en estos momentos si es la persona adecuada, le diré que sí, no me imagino a otra. No me refería a si es adecuada o no, que yo evidentemente no creo que sea papel nuestro hacer ese tipo de juicios, sino cuál es el método de designación de esa persona. No lo sé. No es mi función decidir el método de designación. Lo que sí le puedo decir es que yo tengo unos criterios sobre lo que debe de ser esa designación. En primer lugar, independientemente del sistema que se utilice para designar, hay una cosa que es fundamental, que tiene que ser una persona de confianza del fiscal superior. Tenga en cuenta una cosa, que en Fiscalía hay una cantidad de material sensible que afecta a todos. Y cuando digo a todos, digo a ustedes, no a mí, que a mí no me afecta, les afecta a todos, porque tarde o temprano todos los que se meten en política de alguna manera o de otra, todos van a tener alguna diligencia abierta, todos van a ser denunciados de alguna manera. Sí, es horroroso cómo está el tema, es así. Bien, entonces, ¿qué pasa? Que tiene que ser una persona, primero, especialmente sensible, una persona súper delicada porque está metida en este asunto, y desde luego tiene que ser una persona total y absolutamente de mi confianza, una persona que no vaya a decir lo que yo no quiero que se diga, y eso es fundamental. Entonces, si me pregunta por los requisitos, primero, la titulación suficiente para ejercer el cargo, hacerlo bien, y en tercer lugar, y con carácter fundamental, creo que es un cargo total y absolutamente de confianza. Uno no puede estar, vamos a ver, yo tengo temas muy sensibles, como decía, en la memoria del año pasado. Muchas veces nos dedicamos a través de la oficina de prensa a restaurar honores. Somos nosotros los que decimos, oiga, que lo hemos archivado, que no hay nada, que, en fin. Hoy estamos en una situación súper delicada. Se atacan gratuitamente a todos. En mi opinión, bueno, ya lo he criticado muchas veces y no estoy de acuerdo con todo hecho. La batalla política debe ser batalla política y dejarla fuera de los tribunales, y sobre todo no utilizar entre la utilización conjunta de la justicia, de juzgados o fiscalía y de medios, creo que se está haciendo mucho daño y que no debe hacerse. Pero la oficina de prensa se encarga de eso, de por lo menos intentar que las cosas canalizar y hacer de parapeto y de frente. Yo dirijo personalmente cómo se hace y cuándo quiero, y desde luego lo que me parece fundamental es que sea una persona de mi absoluta confianza. No me pueden poner ahí a un señor que vaya por libre y que lo único que me esté es creando problemas. Sí. Mencionó anteriormente, también hizo referencia hablando precisamente de la cuestión de la singularización presupuestaria para garantizar la autonomía de la institución, hizo referencia de forma, digamos, lateral a la transparencia, ¿no? Siempre que su trabajo está orientado a la transparencia, cosa que evidentemente no solo es obligatoria, sino positiva, ¿no? Pero que valoramos muy positivamente. Hizo alusión a la difusión de diligencias antes de comunicar, usted sabe lo que hizo. Bueno, me centro un poco en lo que le quiero transmitir. Nos gustaría preguntarle por unos hechos que a nosotros nos causan una gran preocupación. El 17 de julio se hizo público en La Nueva España, por ejemplo, que su Fiscalía había abierto diligencias al diputado Daniel Ripa tras una denuncia de manos limpias pocos días después de realizar varias ruedas de prensa sobre el caso del Musel. Sin embargo, la notificación a este diputado no se produjo hasta la última semana de julio. La misma situación la vimos también en el caso del diputado Enrique López, cuando La Nueva España hizo público el 1 de agosto que la Fiscalía pedía 1 año de cárcel para un diputado regional de Podemos. Da la casualidad también de que un día antes, el 31 de julio, varios miembros de Podemos habían dado una rueda de prensa en Gijón tras las nuevas imputaciones, otra vez por el caso del Musel, entre ellos un conocido exalcalde del Partido Socialista. Posteriormente, el día 11 de septiembre, se hace pública la investigación judicial sobre la trama del agua en el Ayuntamiento de Oviedo. Repito, 11 de septiembre. El día antes, y volvemos a las casualidades, entre comillas, el 12 de septiembre, La Nueva España publica una nueva filtración de la Fiscalía en exclusiva que afecta a varios miembros de Podemos. La petición de multa, en este caso, por la ocupación del centro social autogestionado La Madreña. Varios abogados nos han relatado que esto ha sucedido en más ocasiones, aparte de las que acabo de exponer.
ahora mismo y en casos diversos y diferentes. Entonces, nos gustaría preguntarle sobre la política informativa de la Fiscalía, en concreto, por las 3 noticias señaladas. La pregunta concreta es la siguiente. Si se remitió en esos casos, repito, sobre la cuestión de Daniel Ripa, de la denuncia de Manos Limpias, de Enrique López, y después de la trama del agua por la cuestión de la Madreña, si se remitió una nota de prensa informando de esos procedimientos a todos los medios, viendo que esas filtraciones o, bueno, esas noticias se difundieron en un medio de comunicación concreto, no en varios, siempre en uno, en La Nueva España, y siempre con uno o máximo muy pocos días, pero en la mayoría de los casos con un día de diferencia respecto a ruedas de prensa relacionados con imputaciones del caso de Musel o denuncias o declaraciones en la Audiencia Nacional al respecto. Vamos a ver. Cuando llega una denuncia, nosotros siempre, porque es nuestra obligación, llega una denuncia, no podemos tirar un papel ni darle tal. Tenemos que incoar unas diligencias. Abrimos unas diligencias en el curso de las cuales practicamos pruebas o resolvemos directamente. Y lo primero que tenemos que hacer, porque así nos lo exige la ley, es comunicar al denunciante recibida se han incoado diligencias de investigación. En todos estos casos ha sido el denunciante el que ha comunicado a la prensa estos casos. En todos estos casos. Porque no sale un papel de la Fiscalía sin que yo le dé el visto bueno a los efectos de comunicación. Y en todos estos casos ha sido el denunciante. Yo nunca doy a los medios la incoación de diligencias. Entre otras cosas porque no sé lo que va a pasar con ellas. Entre otras cosas porque incoo todas las diligencias obligatoriamente por las denuncias o las comparecencias que se hacen. Precisamente una de las cosas que estamos haciendo, y eso lo pongo en la memoria, es contrarrestar los efectos perniciosos de estas comunicaciones que hace el denunciante. Vamos a ver, lógicamente el denunciante, el que presenta la denuncia, ahí es a lo que me estaba refiriendo, el daño que hace. Muchas veces el denunciante ya sabe que su denuncia no va a ir a ningún lado. Lo que le interesa es eso, ese daño. He presentado una denuncia y la Fiscalía ha incoado diligencias de investigación. ¿Qué juegan? Juegan con el desconocimiento de lo que son las diligencias. Parece ser que están dando a entender el que la Fiscalía vio indicios de delito porque si no, no hubiera incoado. No, no es cierto. Yo tengo que incoar lo que entra, como en la Administración, lo que entra, se le da un cuño y hay que tramitarlo de alguna manera. Hay que darle un nombre. A partir de ahí practicamos diligencias. La ley nos dice, la normativa aplicable nos dice que tenemos que comunicar, es un acuse de recibo. Recibido, le comunico que se han incoado las diligencias, número tal, por si quiere tomar conocimiento. ¿Qué pasa? Que toda esa gente automáticamente va a comunicar a la prensa eso, porque lo ha hecho por eso, no lo ha hecho por otro motivo. Es cuando en un momento determinado, vamos a ver, a mí, cuando me llegan unas diligencias, lo primero que hago es me las leo. Si al leérmelas ya veo que el hecho puede ser delictivo, digo, hombre, pues puede ser. Entonces practico diligencias para comprobar el hecho, porque lo primero que tengo es que comprobar si el hecho. Hay hechos que dices tú, bueno, si es verdad, esto puede serlo. Entonces practico una serie de diligencias, pido la documentación, si me dicen, no, es que ahí cometió falsedad en esto. La pregunta era si se había enviado comunicado de prensa. No. La pregunta era esa, no todo el procedimiento. pero me preguntó cuál era el procedimiento y se lo voy a responder y además se remitió en esos casos una nota de prensa informando de los procedimientos, no que me además quiero hacerlo, si me permite. En esos momentos, o si ya veo que no es delito, archivarlo. Cuando lo archivo es cuando yo se lo comunico, que no tengo porque la ley no me obliga, pero lo hago. Se lo comunico al denunciado, para que él pueda, si quiere, restaurar su honor, que lo saque él a la prensa. Yo no puedo porque no me obliga la ley, no tengo por qué hacerlo, pero sí lo he hecho siempre que he archivado. Si la diligencia el 90% de las diligencias no tienen más trascendencia, todas estas de particulares no tienen más trascendencia, no voy a notificarle, no voy a generarle un desasosiego a una persona por un asunto que ya veo que no va a llegar a ningún sitio. Ahora, cuando ha tenido, y lo he dicho y léalo en la memoria, cuando ha tenido trascendencia, sí se la notifico al denunciado. No tengo por qué, pero lo hago. Y lo hago para que sea él el que, si quiere, lo publique. Mire, aquello, no tal. Es todo lo que puedo hacer. En estos casos no sacamos. Los comunicados de prensa se dan cuando va a ser el juicio,
eso sí, porque el juicio ya es público, y lo hacemos por una razón muy sencilla. Vamos a ver, como me dijo a mí un periodista, cuando nosotros tenemos conocimiento de un hecho, nos deis la noticia, no nos las deis, nosotros la vamos a encontrar por otro lado. Entonces, muchas veces se hacían reseñas de juicios que no eran ciertas, entonces preferimos dar nosotros la reseña del juicio para que por lo menos lo que salga sea verdad. Pero se hace cuando ya hay señalamiento para juicio, es decir, a partir de un momento, y he dado la orden que cuando hay acusaciones que tachen. Mi memoria viene todo con X, no sale un nombre. Tengo hasta ese cuidado en la memoria. Ahora, una vez que está que el juicio, que es audiencia pública, a partir de ahí es audiencia pública. La prensa puede poner el nombre que quiera. Es decir, a partir de ahí ya sale de donde tal. Ahora, no es directamente muchas veces la notificación de que sale de Fiscalía. No damos comunicado de todo lo que incoamos, ¿eh? Ahora, sí que se lo notificamos al denunciante. Y el denunciante, claro, jugará con ello como le dé la gana o como tenga por conveniente. Pregúntele a los denunciantes. Muy bien. En estos casos concretos. En estos casos concretos. Señora portavoz, vaya finalizando, que ha transcurrido su tiempo. De acuerdo. En estos casos concretos que le he expuesto, y me voy a remitir al primero simplemente como ejemplo, la sucesión de los hechos en orden cronológico es importante para analizar si el argumento que se da para explicar algo es aplicable al hecho o no. En el primer caso que señalaba, en el caso de Daniel Ripa, me comenta que el comunicado se manda cuando se va a ser el juicio y que lo primero que se hace en todo caso es comunicar al denunciante. Lo primero. Sin embargo, repito, la sucesión cronológica es que el 17 de julio sale una noticia en La Nueva España, un día después de una rueda de prensa respecto al caso del Musel, y la notificación a esta persona, la notificación por parte de la Fiscalía no le llega hasta la última semana. Por lo tanto, está claro que si bien la explicación general es la que nosotros evidentemente suponíamos, en este caso concreto queda confirmada la sospecha de que hay un problema. El tema tampoco está en materia de la memoria. Hay un problema de filtraciones. La última, me gustaría también, pero bueno, creo que tendremos tiempo a lo largo de la legislatura para colaborar conjuntamente en esta y en otras cuestiones, que sería, bueno, que tiene que ver con esto. Las personas investigadas que se enteren por la prensa de si se han abierto diligencias o no contra ellas, pues no soy jurista tampoco, pero no sé si está ajustado a derecho o no, pero desde luego justo o legítimo no nos parece en este caso. Y la última pregunta que nos gustaría hacer sería, en relación a estas filtraciones, ¿qué relación existe entre que una periodista de La Nueva España, Idoia Ronzón, haya sido nombrada a dedo como personal eventual por la Consejería responsable de prensa de la Fiscalía? Estoy diciendo que termine, ¿vale? Terminado. Está claro que ha habido filtraciones. Gracias. No está claro y no es cierto. En el tema de La Madreña dimos una nota de prensa a todos sin nombres, porque había muchas peticiones de los medios. Por supuesto, había ya auto de apertura del juicio oral, es decir, ya era público. En los demás casos no fuimos nosotros. De todas formas, mire, a usted le llama la atención lo de las fechas. No quiero ser impertinente, pero ¿usted cree que yo estoy pendiente de cuándo sale una nota de si unos hablan de La Madreña, de esto, de lo otro? Es que ni sabía. Ha finalizado el tiempo, así que no siga con el debate. No insista. Presidenta, creo que se está haciendo, si me permite. Porque lleva 10 minutos más. Creo que se está dando una situación en la que puede haber una mala interpretación. Y además el tiempo cuenta tanto la pregunta como la respuesta. Yo creo que simplemente aclarar que no bastante es generosa con su tiempo. No es una acusación, evidentemente, ni a la fiscal superior, a la que agradecemos profundamente. No tiene la palabra ya, señora Montejo. Bueno, creo que la fiscal ha tenido ocasión de entenderlo. Gracias. Su tiempo.